clase, y hay reuniones y cosas. ¿Ve? Entonces, listo. Entonces habíamos quedado ahí y ahí seguimos. Ok, entonces todo esto que veníamos hablando, lo hablamos de alguna forma partiendo de la base de que venimos hablando, recuerdan de los elementos del contrato y hablamos de elementos de la esencia, elementos de la naturaleza y hablamos también de elementos accidentales. En ese sentido, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a referirnos nuevamente, perdón, yo les hablé de la formación del contrato y de la oferta y de la promesa también porque pues allá uno de los requisitos era que también debían estar claros los elementos del contrato. Independiente de eso, yo he querido estarles como redondeando la idea de la importancia de que ustedes vean cómo el contrato es, es un negocio jurídico que es muy moldeable. Cuando digo que es muy moldeable, no quiero decir que sea algo que se deje, lo hace de forma coloquial, manosear y manipular, pero sí se deja moldear acorde a los intereses de los contratantes, bajo una buena intención. Entonces, en ese sentido, por eso yo les hablaba de la promesa, de la oferta, como tener toda esa visión clara y no pensar que el contrato es algo aislado y simple, sino que es algo que puede ser bien complejo. Seguido de eso, y es algo que nosotros ya vimos el semestre pasado, pero vamos a agregarle algo más en este momento, es lo que tiene que ver con los elementos accidentales del contrato y en ese sentido con lo que se llaman cláusulas de uso frecuente, que también ayudan en ese propósito que venimos mencionando de hacer que el contrato sea muy moldeable para los intereses de quienes se están contratando. La ley le dice, celebre contrato, libertad contractual. La ley le dice, póngase de acuerdo en los elementos esenciales. La ley le dice, ojo, hay unos elementos de la naturaleza que están ahí. Si usted quiere y tiene la posibilidad de modificarlos, hágalo. No lo estamos cerrando a eso. Si no dice nada, se los aplicamos. Pero adicional a eso, la ley le dice, hay unos elementos esenciales y es que usted puede agregarle cositas al contrato en ese sentido. Y eso puede hacer que el contrato sea diferente en todos sus ámbitos. Voy a decir algo que suena de pronto muy tonto, pero dependiendo de lo que usted le agregue a un plato de comida, puede que la esencia del plato no cambie, pero sí sea algo que a usted le interese más. Entonces, por ejemplo, un arroz es un arroz, pero el arroz puede convertirse en una paella, puede convertirse en un arroz chino, puede convertirse en arroz con pollo, en lo que quiera, dependiendo de lo que yo le agregue. O no es lo mismo un arroz con arveja que un arroz con fideos, que usted le agregue cositas de más. En este caso pasa exactamente lo mismo. Ese contrato va a seguir siendo ese contrato, pero usted le puede agregar cosas que no vayan en contra del contrato, pero que busque ayudarle con sus intereses. Entonces, en ese sentido, vamos a recordar algunas cláusulas que son de uso frecuente, que ya las hemos visto, pero vamos a ver unas nuevas que son propias del contrato de compraventa. Las voy a de una vez a mencionar ahorita, porque cuando hablemos del contrato de compraventa, pues ya estarán vistas, pero para que ustedes se den cuenta cómo uno puede jugar en los contratos, cómo uno puede jugar a, reitero, no a manipular el contrato, sino a amoldar el contrato a lo que uno necesita en ese caso. Entonces, dentro de esas cláusulas de uso frecuente, ya hemos mencionado varias. Mencionamos las arras. Entonces, recuerden que las arras, bueno, pues ahí les voy a colocar los artículos para que recuerden dónde están reguladas, pero pues más que mirar dónde están reguladas, vamos a recordar. No voy a profundizar detalladamente en ellas porque esas ustedes ya las vieron cuando vieron obligaciones. Sin embargo, entonces las arras implica hablar de un acuerdo que tiene como dos grandes finalidades. Yo creería que tiene una finalidad que muestra seriedad en el contrato
lo voy a decir de una forma también coloquial. A mí me parece que las arras tienen como una doble cara. O sea, tienen una cara que se muestra de una forma, pero tienen otra cara oculta al respecto. Porque las arras se utilizan especialmente para que alguien muestre seriedad en la intención de celebrar un contrato. Y esa seriedad se logra de tal manera que esa persona, cuando va a celebrar un contrato, entrega un bien como garantía de que está interesado en el contrato, en ese evento. Entonces, la misma norma lo dice, entrego un bien como prenda o como garantía de que voy a celebrar el contrato. Y eso hace ver seriedad en la celebración del contrato. Entonces yo le digo, estoy interesado en realizar este negocio con usted. Y como muestra de mi seriedad, le voy a entregar este bien en garantía para que celebremos el contrato. Como para que usted vea que mis intenciones son serias en ese sentido. Incluso eso se utilizaba, yo les decía, por eso en materia matrimonial, simbólicamente, no sé si ustedes han visto en los matrimonios católicos, que se entregan unas arras, como muestra de que es serio el compromiso con la otra persona, en ese caso. Sin embargo, ¿cuál es la contracara? ¿O cuál es la cara oculta de las arras? Que yo mediante las arras, cuando yo celebro un contrato con arras, tengo la posibilidad de retractarme. Y eso es un poco incoherente, porque si yo soy serio en un contrato, no me debería retractar. Pero entonces acá lo que se hace es que usted pierda las arras o las devuelva dobladas, como dice la norma, por haberse retractado. Pero vea que tiene una doble intención. Por un lado me quiere hacer ver serio, pero por el otro lado las arras me van a permitir a mí salirme del contrato sin que me vayan a colocar el título de incumplido, en ese caso. Entonces, en ese sentido, de lo que me están preguntando, ¿cómo funcionan las arras? Quien entrega las arras, al momento de retractarse, las pierde. Y quien recibe las arras, al momento de retractarse, tiene que devolver el doble de lo que había recibido, en ese caso. Algunos dirán que es como una especie de sanción por salirse del contrato, y puede que sea así, pero vea que el tema es que me permite yo tener la posibilidad de echarme para atrás, y eso es bueno. Yo les pongo ejemplos reales. Si yo celebro un contrato con Diana y a Diana le entrego como arras, como muestra de mi seria intención en el contrato, una suma de dinero, yo de aquí a mañana puedo ver que me resulta mejor negocio retractarme que seguir en el negocio. Entonces veamos dos escenarios diferentes. Yo le digo a Diana, Diana, me interesa comprarle su vehículo. Entonces, hagamos una cosa. Le compro su vehículo, celebremos el contrato allá y yo me comprometo a entregarle el dinero en un mes y usted en un mes me entrega el carro. Ya está celebrado el contrato en ese caso. ¿Qué sucede? Que si yo me quiero echar para atrás, ya no puedo, porque si me echo para atrás, sería calificado como incumplimiento del contrato. Y en ese caso, Diana me podría iniciar una acción ejecutiva por haber incumplido el contrato para que cumpla. Me podría iniciar una acción de resolución del contrato también. Y podría tener que pagar perjuicios en ese evento por incumplido. En cambio, si yo le digo a Diana, Diana, me interesa su vehículo, se lo quiero comprar, le entrego el dinero en un mes, y usted me lo entrega en un mes, y como muestra de la seriedad, porque yo soy un man serio, le voy a entregar en ese momento, el negocio es 50 millones de pesos, le voy a entregar 2 millones de pesos de arras. Demuestra de que sí, el negocio es real. Entonces, ¿qué sucede? En un mes o durante ese mes, ¿qué tal que yo no me logre conseguir la plata
para pagarle. ¿Qué tal que yo logre conseguir el mismo vehículo en 40 millones de pesos? Pues prefiero perder esos 2 millones, pagar en otro lado 40, me estoy ganando 8. O sea, tengo posibilidad de moverme. Entonces no tengo problema, yo pacto las arras y después le digo a Diana, Diana, hago efectiva las arras, quédese con ellas, quédese con los 2 millones y yo me echo para atrás, me retracto. Estoy como quien dice, pago por salirme. O si Diana, de pronto, ¿qué tal que Diana en un mes encuentre a alguien que le compre su carro no en 50 sino en 60 millones? Pues ella me devuelve los 2 millones, me da 2 millones de pesos más, está ganando 8 en ese caso. ¿Me entienden? ¿O no? Por mi parte, sí, señor doctor. Señor. ¿Sí? Ok, vuelvo y les digo, son moldeables. Vea por lo menos ahorita con el tema del dólar. El dólar, con esa trepada que se ha pegado, con todos esos temas, puede ser muy benéfico para mí poder moverme en torno al tema del dólar y de pronto de aquí a mañana, desde el punto de vista negocial, retractarme de un contrato. Entonces alguien diría, pues usted no está siendo serio en el contrato. Sí, pero la norma me está permitiendo que me salga perdiendo algo, pero no siendo incumplido. Que el tildarme incumplido ya sí tiene una connotación que me puede llevar incluso al pago de perjuicios en ese caso. Entonces reitero, las arras pueden ser muy, pero muy buenas en un contrato. Sí, dependiendo de cómo uno las quiera trabajar o moldear en ese caso, en ese evento. Profe, Cuénteme. perdón, esa última partecita que decía el artículo, quien las recibirá, las restituirá al doble, ¿por qué? O sea, no logro entender en la totalidad la frase. O sea, ¿por qué quien recibe tiene que restituir? Eso le iba a preguntar también, doctor. O sea, se Sí, supone, perdón, digo, sí. se supone que si quien recibe es porque la otra parte se retiró del contrato, ¿no es así? Entonces no No, no, entiendo. no, Eso es no. cuando se retracta es el vendedor, ¿no, O profe? sea, es que son dos momentos, son dos momentos. No, no hablemos del vendedor porque puede aplicar no solamente en la compraventa, puede aplicar en cualquier contrato. Yo le puedo decir, hagamos una cosa. Usted me dice, tengo un apartamento que me lo van a desocupar el 30 de agosto. Yo le digo, uy, me interesa arrendarlo. Entonces usted me dice, bueno, pero ¿y qué tal que yo no lo siga ofreciendo y usted aquí allá no aparezca? Entonces yo le digo, no, pues vea, pactemos unas arras, le piso el negocio y le entrego una suma de dinero. Si yo no salgo con nada y lo pactamos como arras, pues pierdo ese dinero, pero toca pactarlo como arras, porque es muy diferente cuando yo entrego un dinero como anticipo, es diferente. Pero le digo que ahí hay mucho, mucho cómo moldear el contrato. Pero lo que me están preguntando se lo respondo de la siguiente forma, que son dos momentos diferentes. Un momento es cuando celebramos el contrato y pactamos las arras que yo se las entrego. Y otro momento es cuando yo me retracto. Son momentos diferentes. Entonces, por lo general las arras, eso no lo había dicho, valga la aclaración, se utilizan en contratos donde las obligaciones están postergadas en el tiempo. Porque si yo llego en ese momento y le pago la totalidad y usted me entrega todo el bien frente al contrato, pues ahí ya no hay un tema de arras porque ya todo está cerrado. Generalmente se utilizan cuando se posterga en el tiempo el cumplimiento de la obligación. Entonces, cuando yo le digo, le compro ahorita, pero pactemos las arras y lo va a pagar en un futuro. En ese trayecto de tiempo tengo la posibilidad de pronto arrepentirme y ese arrepentimiento que va a implicar que pierda esa suma de dinero. Entonces, acá, ¿qué es lo que dice? Ojo, cuando se celebra el contrato y se pactan las arras, como muestra de seriedad del contrato, entregue ese bien. Normalmente es una suma de dinero. Entonces yo, pongamos el ejemplo, yo le entrego hoy a usted, le voy a comprar el carro y le entrego 2 millones de pesos en calidad de arras, hoy. Y después, esto en, o sea, hoy en calidad de arras le entrego 2 millones de pesos y la idea es que en un mes yo le entregue el saldo del pago del precio y usted me entregue el vehículo, en ese caso. ¿Qué pasa? Yo ya le entregué ahorita el dinero. Si en un mes yo que le entregué el dinero me retracto, pierdo los 2 millones de pesos, ¿cierto? Pero si el que se retracta es usted,
porque usted también se puede retractar, las arras son para ambos lados, ya les doy la palabra. Usted al retractarse tiene que devolverme los 2 millones de pesos, pero si solamente me devuelve los 2 millones de pesos, usted no se vería afectado, porque esos 2 millones no eran suyos. Entonces por eso dice que me devuelve el doble. Es como para que usted sufra la misma afectación que yo hubiera sufrido si me hubiera retractado. ¿Estoy claro ahí? ¿O no? Primero Juan, dale, y después yo. Por Gracias, favor, Johan. compañero Johan. Sí, profe, mira, lo que te quería preguntar era que, por ejemplo, en el caso de que, bueno, celebremos un negocio jurídico con arras, esas arras tienen como alguna limitante en algunos casos, es decir, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, yo puedo, si yo tengo una sociedad, puedo poner en ese negocio jurídico las arras, por ejemplo, de mi aporte al capital social de esa sociedad. ¿Tiene como algún límite, algo, profe? Pero cuando usted dice el límite, ¿es limitarla a determinados contratos? ¿A qué? Exacto, sí, por ejemplo, yo de arras puedo entregarle mis acciones a usted para que las tenga en caso de Sí, retractarme el negocio sí, jurídico, es un ¿sí? bien, es un bien, cualquier bien, ahí no Ah, especifica que tenga que ser dinero. ok, ok. Yo le puedo decir, le entrego una arras 3 ovejas, no hay problema. ¿Sí? Y mire incluso el artículo 866 del Código de Comercio dice, dando una cosa en prenda, no dice una suma de dinero. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir a usted, le doy en arras, ejemplo, usted viene y me dice, estoy vendiendo este celular. Y yo le digo, uy, me interesa, pero no tengo la plata en este momento, la tendría hasta el domingo. Entonces me dice, ah, no, entonces voy a vendérselo a otra persona. Yo le digo, no, guárdemelo. Y le entrego como muestra de seriedad el negocio en arras, le piso el negocio, no tengo ni un peso, pero tengo este reloj. Entonces le entrego este reloj en arras. Y el domingo no salgo con nada, pues ya perdí el reloj. Si usted es el que se echa para atrás, me devuelve el reloj y me devuelve el equivalente en dinero al reloj. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor, así ya. Lo que pasa es que en la práctica se hace sobre todo con dinero. O sea, es raro que usted vea que eso lo lleguen a hacer con otro tipo de bienes, en ese caso. Y en la práctica se utiliza más que todo en la compra-venta, pero usted lo puede utilizar en los contratos que usted quiera. Eso no está restringido a la compra-venta. Por eso les ponía un ejemplo ahorita en razón a un arrendamiento en ese evento. ¿Listo? Sí, ahora sí ya entendí, profe, gracias. Vean tan importante, y ahí no lo llaman arras, pero vean tan importante que no sé si ustedes hayan alquilado algo por Airbnb alguna vez. Entonces, cuando uno alquila un apartamento por Airbnb, por ejemplo, usted paga todo el valor del alquiler. Y ahí le dicen, si se retracta en tal fecha, le devolvemos tal porcentaje. Pero si se retrata en tal fecha, o sea, entre más se acerque al día en que se va a hospedar, menos le devuelve. Esos son unas arras ahí ocultas que no le colocan el nombre de arras, pero lo que están diciendo es, usted ya pagó todo, tiene la posibilidad de echarse para atrás, pero dependiendo del momento en que se eche para atrás, así mismo será el valor que pierda. ¿Eso qué hace? Eso también genera presión para que la persona no se eche para atrás, ¿cierto? No se retracte y también, pues para que en caso de que la persona se retracte, su contraparte no quede afectada, no se vaya a ver afectada porque esto, pues por ejemplo, si yo dejé de ofrecerle a otra persona, de venderle a otra persona, lo que sea. Entonces ahí es el manejo de las arras, en ese caso. ¿Estamos claros? No, yo no sé, Johan, qué iba a preguntar. No, sí, sí, ya entendí, profe, ya con la explicación posteriormente, ¿Sí? pues ya comprendí mejor, gracias. Listo, perfecto. Ok, entonces esas son las arras ahí. Vuelvo y les digo, lo que yo quiero es que vean que ustedes pueden agregar eso. Haga de cuenta que el contrato es un arbolito en Navidad y usted le agrega las bolitas y monitos que quiera. Ojo, siempre y cuando sean legalmente válidas, siempre y cuando no sean cláusulas abusivas, etcétera. Pero hay muchas cosas que se le pueden agregar, pero lo más interesante,
para el gusto de los contratantes, porque no es agregar por agregar, sino es porque eso tenga un beneficio, en ese caso. Cláusula penal. La cláusula penal, ¿a qué hace referencia? Pues la cláusula penal está tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, y es una cláusula que se establece con la finalidad de castigar a la persona que incumpla en el contrato. Vea que la cláusula penal no me da la posibilidad de retractarme, sino que la cláusula penal lo que hace es establecer cuál va a ser el castigo pecuniario para el incumplido. ¿Y por qué es importante la aclaración que estoy haciendo? Porque además de la pena, debe cumplir. En cambio, vea que en la cláusula de arras yo me retracto, de alguna forma pierdo un bien o tengo una afectación, pero ya no tengo que cumplir. En cambio, en la cláusula penal a usted no lo exime de cumplir, usted siempre va a tener que cumplir. Lo que pasa es que cuando incumpla, lo van a penalizar con un valor que ya está estimado para los perjuicios, en ese caso. Entonces, en ese sentido, yo simplemente celebro un contrato y le digo, en caso de que usted me incumpla, la cláusula, en caso de que alguno incumpla, asumirá una pena de tanto valor. Punto. Ahí está. Eso es una cláusula penal. Hay que hacer unas aclaraciones, y son dos. La primera, que la cláusula penal se pacta y no impide que si yo quiero cobrar perjuicios por aparte, cobre perjuicios por aparte. Es decir, cuando yo celebro un contrato y estipulo una cláusula penal, de alguna forma la cláusula penal lo que quiere es señalar anticipadamente cuál va a ser el perjuicio que se causa y eso es lo que yo tengo que pagar. Pero puede pasar que a mí me interese más cobrar el perjuicio que la cláusula penal. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que me interese más lo uno que lo otro? Porque el monto es diferente. O sea, Exactamente. Porque de pronto el valor de los perjuicios es superior al valor de la cláusula penal. O puede pasar al revés, que el valor de la cláusula penal sea mayor al de los perjuicios. Entonces, en ese sentido, ¿qué importancia tiene eso? Importancia práctica. Pues de que quien tiene a su favor la posibilidad de cobrar la cláusula penal puede decidir si cobra o la cláusula penal o si cobra los perjuicios, cualquiera de los dos. O sea, él elige cuál cobra. ¿Puede cobrar los dos? Sí, siempre y cuando hayan pactado en el contrato la posibilidad de cobrar las dos cosas. Y ahí es donde uno también tiene que estar piloso en los contratos, porque qué tal que a uno le zampen una cláusula penal donde diga que también le pueden cobrar los perjuicios. Entonces uno puede terminar muy afectado en ese sentido. ¿Cuál es mejor? Dependiendo de los intereses que usted proteja. ¿Por qué razón? Les voy a poner un ejemplo. Si yo celebro con Diana un contrato de compraventa en el cual yo le vendo a ella mi carro y ella me lo compra en 50 millones de pesos y yo le entrego a ella mi carro hoy y ella me queda debiendo la suma de dinero, ¿quién puede llegar a incumplir el contrato? ¿Ella o yo? Ella, Ella, yo ya no, yo ya cumplí, o sea, yo ya le entregué. Entonces, en ese sentido, ¿a Diana le conviene poner una cláusula penal? no, porque se estaría perjudicando ella misma. Claro, sí, ve, a mí sí me conviene, en ese sentido. Y como a mí me conviene, si se descuida a Diana, le coloco esa cláusula penal diciendo que le puedo cobrar la pena más los perjuicios, en ese caso. ¿Sí ven? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese punto ahí. A veces, ¿qué sucede? Que es que, pese a que usted tenga la posibilidad de escoger entre la pena o los perjuicios, usted se decide por la pena, así sean menos los perjuicios,
sea inferior a los perjuicios, porque es que cuando usted decide tomar la cláusula penal, usted no tiene que entrar a demostrar el monto de los perjuicios, sino que ya le pagan lo que diga ahí la cláusula penal. En cambio, si usted se decide por pago de perjuicios, usted tendrá que demostrar cuánto es el valor de los perjuicios, y eso puede ser un poquito más complicado. Tan así que a veces en algunos eventos a mí la cláusula penal me permite irme de inmediato al proceso ejecutivo para cobrarla. En cambio, si yo voy a cobrar perjuicios, tengo que irme primero a un proceso declarativo donde se demuestre que se causaron los perjuicios, se establezca el monto de los mismos y luego, ahí sí, me voy al ejecutivo a cobrar. ¿Soy claro ahí en ese caso? Profe, yo tengo una pregunta Bueno, respecto a lo que acaba de decir, digamos, en el caso de que, digamos, Mercacentro contrate yo qué sé, con una empresa que le entregue una carne y digamos que los manes le quedaron mal y se pactó una cláusula penal. Digamos, listo, se cobra la penal, pero ellos también pueden exigir el cumplimiento y que hay de los intereses por, o sea, la mora. los intereses sería el perjuicio. Ah, ok, Entonces, y el entonces cumplimiento. por ejemplo, ahí por eso la norma, si usted no pactó que se puedan pedir las cosas, la norma le impide a usted pedir cláusula penal y pedir intereses, en ese caso. O sea, Ah, o bueno. pide lo uno o pide lo otro. Ah, listo, 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 profe, Pero gracias. entonces por eso le digo, si usted ya conoce el asunto, usted coloca la clausulita diciendo, cláusula penal, el que incumpla paga tanto. Punto. La cláusula penal, en virtud del artículo 1600, permitirá también el cobro acumulado de los perjuicios. Punto. Ahí está el veneno. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Vuelvo y le digo, pero ¿a eso a quién le conviene? Al contratante cumplido. Si usted es un contratante que suele incumplir, pues no le ponga a meter cláusulas penales, en ese caso, en ese evento. A mí a veces algunos clientes me dicen, venga, pero no es una cláusula penal. Yo le digo, venga, ¿y quién es el que está acá con el pecado más encima, usted o el otro? No, yo le digo, ah, bueno, entonces ¿yo para qué me voy a poner a meter una cláusula penal? O sea, partamos de la base de eso. Entonces la gente, ah, sí, 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 tiene razón. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, en ese evento. Yo estoy tratando de, esto no es una clase práctica, se supone que debería ser una clase muy teórica, pero estoy tratando de ser muy práctico para que ustedes tengan en cuenta esto al momento de celebrar un contrato. Porque yo sé que esto a ustedes les va a olvidar dentro de poco, pero por lo menos ya tienen la precaución de analizar bien las cosas. Y pues esto lo van a encontrar escrito en la norma, esto no va a desaparecer de la norma. Entonces, por eso trato de ser enfático en eso. La cláusula aceleratoria también se usa especialmente, eso ya lo hemos mirado, se usa especialmente cuando hay obligaciones periódicas, especialmente en contratos de mutuo, cuando se prestan sumas de dinero, y lo que determina esta cláusula es que el incumplimiento de uno de los pagos me permite cobrar inmediatamente la totalidad de la obligación, acelera el cobro de toda la obligación como tal. Si yo no coloco esa cláusula, me toca esperar a que cada cuota, cada pago se haga exigible, y pues eso puede ser perjudicial para mí. Imagínense un banco en un crédito hipotecario a 15 años esperando a que se haga exigible todas las cuotas y las cuotas y las cuotas a futuro. Pues le va a ser algo totalmente engorroso y complicadísimo. En cambio, si coloca la cláusula aceleratoria, al banco le incumplen con el pago de una cuota hoy y él inmediatamente cobra todas las cuotas que estaban previstas para 15 años porque hacen parte de la misma obligación en ese caso. ¿Estamos claros con esa? Cuénteme, Carlos. Profe, y en ese ejemplo que usted expone, ahí también, o sea, como que se pierde esa primera cuota que se pagó. O sea, si yo pagué una No, cuota no, y a la no, no, segunda no, entonces me toca no, pagar no, todas las no, cuotas exceptuando la primera. O no, todo, no, todo, no, no, absolutamente no, todo. no, o sea, paga lo que debe, paga lo que debe. O sea, lo que me permite o sea, lo que me permite la cláusula aceleratoria es
anticipar la exigibilidad de lo que falta por pagar, en ese caso. Entonces, ejemplo, pongamos un ejemplo más sencillo, 12 cuotas de 1.000.000 cada una. Si Carlos me paga y la obligación, los pagos empiezan enero, febrero, marzo, abril, para poner el ejemplo sencillo. Si Carlos me paga enero, febrero, marzo, o sea, ya van 3 millones en ese evento, y no me paga la cuarta cuota, pues yo inmediatamente puedo hacer exigible el resto, todo lo que falta, y cobrarle los 9 millones de pesos que faltan, en ese caso. Pero ¿dónde está el plus de la cláusula aceleratoria? En que si yo no pacto la cláusula aceleratoria, yo no le puedo exigir el pago de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta que no lleguemos en ese momento. Entonces imagínense, yo esperando a que todo se haga exigible. Y de pronto mientras se me hace exigible uno, me prescribe lo otro. Y entonces tendría que iniciar unos ejecutivos en un tiempo, otros en otro tiempo. Entonces no, con la cláusula aceleratoria yo inmediatamente cobro la totalidad de la obligación, lógico, con la aclaración que hace Carlos, teniendo en cuenta el saldo insoluto o lo que se dé. ¿Claro? Ah, listo, profe, gracias. Esa cláusula la inventaron los bancos para poder no cobrar más, sino para poder ejecutar todo de una vez en ese evento. Las cláusulas de traslado de riesgo ya las mencionábamos, que son muy importantes. Son cláusulas que buscan establecer que las cargas, no cargas, sino como algunas responsabilidades del contrato recaigan sobre cierta parte y demás. Se pueden mirar de muchas formas. Esas son de cualquier cantidad de formas. Pero es importante colocarlas. Yo les decía, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, establecer quién va a asumir eh, las mejoras o las reparaciones. ¿Quién va a asumir el pago de eso? Entonces la norma dice algo, pero yo podría con una cláusula de traslado de riesgo correr la responsabilidad a otra persona y decir, acorde con la norma, que no es una norma imperativa, se dice que yo, arrendador, debo responder por esto. Pero en el contrato vamos a decir que esa responsabilidad es del arrendatario. Traslado ese riesgo, traslado esa responsabilidad en ese caso. Por ejemplo, en un contrato que se establezca quién va a asumir el pago de unos impuestos, quién va a asumir el pago de una escrituración, todas son cláusulas de traslado de riesgo. Algunos las llaman más traslados de responsabilidades o traslados de obligación, pero esa es la necesidad o la importancia de esas cláusulas. Ejemplo, le voy a comprar algo, ¿quién va a asumir el costo del traslado? Ahí podemos tener una cláusula de traslado de riesgo. Entonces lo asume usted, lo asumo yo, etcétera, etcétera. Ejemplo, un contrato en el que se establece que usted va a asumir la pérdida, así sea por fuerza mayor o caso fortuito. Eso es una cláusula de traslado de riesgo, en ese caso. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor, Listo. profe. Ahí estamos recordando unas cositas, ahorita vamos a llegar a las nuevas. Bueno, la exclusividad, creo que no me va a demorar mucho en eso. Una cláusula en la que yo simplemente establezco que una prestación nacida de ese contrato solamente puede ser entre las partes contratantes. Ese creo que sí es muy claro, ¿no? Eso ya lo hemos hablado. Entonces, solamente puede trabajar para mí, solamente puede vender mis productos, solamente puede recorrer o vender en esta zona. Cláusulas de exclusividad. Cláusulas de confidencialidad, pues son cláusulas en donde se establece la imposibilidad de revelar algunos secretos o alguna información. En ese caso, normalmente, pues, tanto las de exclusividad como las de confidencialidad suelen ser acompañadas por una cláusula penal, en las que se establece claramente cuál es la consecuencia de no acatar esa confidencialidad y esa exclusividad en ese caso. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o hasta ahí estamos claros? Gracias, profe. ¿Estamos claros? Listo.
Y por último, acá en este momento, hasta ahora, habíamos hablado de la cláusula compromisoria. Que la cláusula compromisoria, pues es una cláusula que lo que habla es de que cualquier conflicto existente o futuro se tenga que llevar al arbitramiento. Yo les decía que, ¿por qué la traigo a colación? Porque es que usted también tiene que analizar para usted qué es más beneficioso en dado caso, ir al arbitramiento o ir a la jurisdicción ordinaria. ¿Y por qué la necesidad de tener claro eso? Pues porque el arbitramiento es mucho más costoso. Entonces, a veces la cláusula compromisoria se utiliza, yo lo he utilizado de esa forma, es con la finalidad de impedir que de aquí a mañana la contraparte me demande, porque de pronto la contraparte no va a tener el dinero para poder ir a al arbitramiento. Y si no puede ir al arbitramiento porque no tiene platica, pues no puede hacer nada. Cuénteme, Carlos. Profe, a eso iba, digamos, si se realiza, si se establece esta cláusula, de pronto con algo cognoscitivo que sería la mala fe de yo saber de que aquella persona puede resultar afectada y que porque yo le puedo incumplir o algo, pero que como se estableció esa cláusula compromisoria, únicamente se puede ir a demandar en un tribunal de arbitramiento y esa persona no cuenta con los recursos suficientes para acudir a este a este método alternativo, entonces ahí no habría ninguna otra manera, o no se podría como quebrantar, erradicar esa cláusula si se llegara a demostrar como esa mala fe o Sí, esa... ok. Lo que pregunta Carlos es bien importante. Venga, les muestro una cosa y ya le doy respuesta a Carlos de una vez. ¿Cuánto cobra un árbitro, por ejemplo? En un árbitro en estos temas, no un árbitro. Depende de la cuantía del proceso, profe. Sí. Pero entonces miren hasta el tarifa. Ahí les estoy compartiendo. No sé si ya les salió. ¿Sí les está saliendo la pantalla? Sí. Sí, Entonces, profe. vea, tarifas arbitraje nacional, Sí, ¿cierto? profe, ya ahora sí. Entonces, Sí, señor. miremos acá cuánto cobra un árbitro. Entonces, vea, ese es el tarifario y un simulador que tiene la Cámara de Comercio de Bogotá, en ese caso. Entonces, por ejemplo, pongámosle la tarifa legal. ¿Cuántos árbitros? ¿Uno o tres? Esa es la otra. Hay gente que coloca cláusula arbitral y dice que sean tres árbitros. Pues entre más árbitros, más valor, ¿cierto? Entonces vamos a colocar que el conflicto sea de un valor, pongámosle 50 millones de pesos. Y un solo árbitro. Calcular tarifa. ¿Cuánto va a cobrar este señor? Total, 5.800.000 pesos, ¿cierto? En ese caso. Si fueran tres árbitros, ¿cuánto va a cobrar? Van a cobrar 7.735.000 pesos en ese caso. Si la cuantía sea indeterminada, ¿cuánto van a cobrar? 38 millones de pesos en ese caso. Coloquémosle otra tarifa, otro valor, pongámosle, espérenme, le quito ese chulo y pongámosle 200 millones de pesos. Calcular. 21.420.000. ¿Ven lo costoso que es en ese caso? Y esto es el valor del arbitraje. Súmele a eso el valor de los abogados. Entonces termina siendo demasiado oneroso para las partes en ese evento. Entonces, si yo voy a celebrar un contrato de 100.000 millones de pesos, yo le coloco una cláusula arbitral, porque es el arbitraje, ¿qué ventajas me va a ofrecer? Más rapidez, de pronto menos corrupción, de pronto un fallo más, un mejor fallo, un fallo mejor que el de un juzgado, pero es un pleito donde la capacidad económica es otra. Pero, por ejemplo, si yo le vendo hasta mi carro y colocamos una cláusula de arbitraje,
Usted va a gastar 5 millones de pesos por un pleito de 50 en un arbitraje y le va a pagar adicionales unos 5 a un abogado 10 millones por pelear por eso, yo no creo, ¿sí? En ese caso. Entonces, frente a lo que me preguntaba Carlos, le respondo a Carlos. Eso ha generado muchas discusiones en la práctica, tan así que hace un tiempo se utilizaba en materia laboral. Entonces, ¿qué se hacía? En materia laboral, yo lo contrataba a usted como empleado y le colocaba una cláusula arbitral. Y pues entonces imagínese usted como empleado ganando el mínimo y de aquí a mañana demandarme y tener que ir a arbitramento. ¿Sí? ¿Me entienden el ejemplo? Sí, profe. Sí, ok. Señor, Entonces, en ese sentido, eso fue a la corte, todo, y la corte le dijo, no, señor, el juez natural de lo laboral, ¿quién es? Es el juez laboral. Entonces, en ese caso, sí se denota una mala fe y una desprotección al trabajador, entonces se determinó que no se puede utilizar el arbitraje en ese caso. En materia de arrendamiento han existido discusiones similares. En procesos ejecutivos también, tan así que hay unas posiciones ahí en las que se determina que si el proceso es ejecutivo, usted no tiene que ir al arbitraje, solamente si son procesos de naturaleza declarativa, en ese caso. O sea, eso tiene sus excepciones. Tranquilos que cuando ustedes lleguen, ah, no, ustedes están viendo más, ¿no? Ustedes están, Sí, profe, entonces, pero nada más ya la tercera clasecita. por eso, entonces ahí van a profundizar en el arbitraje. Entonces hay unas excepciones en las que se ha denotado eso, pero en donde no están esas excepciones y donde Carlos me dice que de pronto puede verse que hubo mala fe, el problema es que ahí la mala fe, recuerden que la mala fe tiene sus matices y sus matices van al punto de que usted me quiso engañar y meterme una cláusula con esa finalidad, pero analizar el tema de la buena fe no solamente es en ese sentido, sino es también analizar, ¿y usted por qué no dijo nada? O sea, ¿usted por qué firmó esa cláusula así? Usted también podría haber previsto que la cláusula arbitral no le servía. ¿Y por qué la dejó? ¿Me entienden? O sea, porque al momento de celebrar el contrato no la eliminó, la aceptó y el contrato termina siendo ley para las partes. ¿Me entiende, Carlos? Sí, profe. O Por sea que eso, por en ese eso, caso, pues por eso nada hay que que hacer. por eso hay que tener mucha diligencia al momento de celebrar un contrato. Por eso les digo. Entonces uno coge, baja formatos y uno le parece bonita una cláusula, otra, pero uno no analiza el porqué de las cosas, ni el hacia dónde pueden ir problemas con esas cosas. Yo tengo hay una constructora a la cual yo le brindo algunas asesorías y la otra vez tenía un contrato de obra y tenía cláusula arbitral. Y le dije, venga, quite esa cláusula arbitral, porque esa cláusula arbitral no lo beneficia en nada. Entonces dijo, no, es que yo fui a la Cámara de Comercio y que allá me sugirieron, y después sí, pues porque es que la Cámara de Comercio es la que le va a cobrar por el arbitraje. Entonces eso no lo beneficia a usted en nada. Adicional a eso, ¿cuáles son los posibles pleitos que usted podría enfrentar? Le decía yo al de la constructora. Me decía, podría enfrentar que los empleados del contratista me demanden solidariamente a mí en temas laborales. Yo le dije, bueno, ahí la cláusula arbitral no le sirve para un carajo, porque ahí le van a poder demandar directamente. ¿Qué más puede pasar? Que yo no pague. Bueno, si usted no paga, ¿qué le van a iniciar? Un ejecutivo. Se lo pueden iniciar sin ir a arbitrar. Entonces, si de aquí a mañana usted es el que tiene un problema con el contratista, usted sí tiene que ir a arbitraje. Y le va a salir súper costoso porque pues los contratos de las constructoras sí son de 1.000, 2.000 millones, así. Entonces yo le quito esa cláusula. Además, ¿por qué razón? Porque es que la cláusula compromisoria es muy diferente a lo que se conoce como el compromiso. Eso lo van a ver en MASC. ¿Cuál es la diferencia? La cláusula compromisoria es cuando yo establezco que en caso de que se llegue a dar un conflicto, ese conflicto se tenga que llevar al arbitramiento, ¿cierto? Pero el conflicto todavía no existe. En cambio, el compromiso es un acuerdo en el cual
cuando el conflicto sí existe, el conflicto nace a la vida jurídica, ustedes deciden no ir a la jurisdicción ordinaria, sino que ir directamente al arbitramiento. Esa es un pacto posterior a la celebración del contrato. Entonces yo le decía, no coloque la cláusula arbitral acá, sino más bien cuando llegue el problema, si usted ve bueno eso, pues acuerdan ir al arbitramiento. Y si no, pues vaya a la justicia en ese caso. ¿Me entienden? Sí, profe. ¿Sí? Sí, señor. Carlos. Correcto, profe, gracias. Ok. Entonces eso, vuelvo y les digo, esto es de, no sé, los contratos no es de ser abejas, como dirían ustedes, sino de ser diligentes, de tener mucha diligencia al momento de celebrar los contratos en ese caso. Listo. Ok. Entonces, esas eran las que hemos visto hasta el momento. Vamos a ver unas nuevas. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Cuéntenme. Pues es que la clase pasada hablamos de las normas supletorias, ¿no? ¿Hay alguna cláusula que venga a ser, supletivas, perdón? ¿Hay alguna cláusula que venga a ser supletiva o todas las cláusulas que no quiera que estén dentro del contrato tiene que uno ponerlas específicamente? Ok, listo. Ahí hagamos varias aclaraciones. Recordemos una cosa y aclaremos dos cosas adicionales. La primera, cuando uno dice y habla de normas supletivas, recordemos que es una norma supletiva. Entonces recuerden que hay imperativa, que la imperativa es aquella que no permite modificación alguna, ¿cierto? Hay otra cláusula, perdón, hay otra norma, que es la norma dispositiva, que es una norma que le sugiere a quién, al destinatario de la norma, y esa norma, por lo general, podemos decir que en muchas ocasiones permite que las partes modifiquen lo que dice la norma y decidan hacerlo de una manera diferente. En algunas ocasiones la norma no le da esa libertad, sino que le establece unas posibilidades dentro de las cuales usted se puede mover. Y las supletivas, de alguna manera, son normas que aplican cuando usted no ha decidido cómo hacer las cosas. Es decir, son normas que aplican ante el silencio suyo. Si usted no decide cómo hacer las cosas y es un tema que no se puede dejar sin regular, la norma dice cómo se tiene que regular. O sea, la norma le puede decir a usted, esto me lo respeta, sí o sí, imperativa. Esto se lo sugiero y muévase entre ello o si quiere hágalo diferente, ¿cierto? Norma dispositiva. O le puede decir, esto hágalo como usted lo quiera hacer, pero tiene que definirme cómo lo va a hacer. Si usted no me define cómo lo va a hacer, yo, norma, lo hago, porque eso no puede quedar sin definirse en ese evento. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿En ese punto? Sí, señor. Listo. Esa es la primera aclaración. La segunda aclaración es la palabra cláusulas. Entonces, cuando uno habla cláusulas, uno cree que hablar de cláusulas, o sea, la palabra cláusula es un formalismo del contrato, porque pueden haber contratos sin cláusulas, pero no quiere decir que el contrato sin cláusulas no tenga una regulación interna. Lo que pasa es que de manera formal y por técnicas de redacción de los contratos, hay quienes deciden o han ido en la práctica decidiendo la necesidad de hacer clausulados, separar ítems en los contratos para que sean más organizados. Entonces, por eso usted va a encontrar cláusula 1, objeto del contrato, cláusula 2, obligaciones, cláusula 3, pago, cláusula 4, tal. Y el contrato puede ir organizado de esa manera. Pero el contrato podría ir como una canción, todo pegado. Y no quiere decir que no tenga ni una cláusula compromisoria, ni que tenga una zarra, ni nada. O sea, yo podría coger en un escrito y colocar
Juan y Pedro celebramos este contrato de arrendamiento de este bien, en el cual el precio es este, en el cual recibe este dinero y si no, y si se retracta lo pierde, y en el cual si incumple va a pagar esa suma de dinero, así todo de chorro, todo de chorro. ¿Y eso qué implica? No implica que no hayan cláusulas o que no hayan disposiciones contractuales. Más que cláusulas, hablemos de disposiciones contractuales, sino que el contenido está organizado de una forma diferente. Entonces, hago esas dos aclaraciones. Ahora, cuando usted me dice que si las normas supletivas pueden contener cláusulas, no digamos que contengan cláusulas, sino que contienen disposiciones contractuales que aplican al contrato porque usted no decidió cómo hacerlo. Lo mismo que los elementos de la naturaleza. Acuérdense que no tengo que escribir todo en el contrato siempre. Entonces, las normas supletivas aplican en el contrato así no estén. Si usted lo quiere llamar cláusulas que vienen de la norma supletiva, llámelo así. Disposiciones contractuales, llámelo así. Pero la palabra cláusula es más un formalismo. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿O no? ¿Puede repetir eso último, doctor, por favor? Lo último que dijo. Sí, o sea, lo que yo les digo es que si la pregunta es que si hay algunas disposiciones contractuales que aplican en virtud de cláusulas supletivas, la respuesta es sí. Pero pues lógicamente aplican cuando usted no decidió cómo hacerlo. Si usted me pregunta que si esas son cláusulas, yo le diría que no propiamente. Que la palabra cláusulas hace más referencia, es como a un tema de organización formal del contrato, en ese caso. ¿Me hago entender? ¿O no? O Sí, sea que, profe. doctor, o sea que Les- las cláusulas como tal son una desorganización contractual. Organización del contrato, del papel. Le voy a poner, le voy a hacer una analogía, Sí, Johan. Le voy a hacer una analogía para que me entienda. Normalmente usted abre un closet y dentro del closet, ¿qué hay? Un gay. Ropa y zapatos. Ojo con esos comentarios, Joel. Pues, no, pero, o sea, en la estructura del closet. Ah, pues entre paños y ¿Ok? Cajones, y entre cajones, esa entrepaños y demás, ¿cierto? Ok, un tema de organización. Y dentro de cada entrepaño, cada cajón, entonces en uno se coloca las medias, en el otro coloca los buzos, en el otro coloca los boxers, en el otro coloca las camisas y organiza su ropa, ¿cierto? En un closet. Pero si usted tuviera un closet y dentro de ese closet no tuviera ningún entrepaño y ningún cajón y tuviera todas las medias, los boxers, las camisas metidas unas entre otras dentro del closet, vean que eso no cambia en nada, es un tema netamente de organización, porque de todos modos en el closet va a encontrar las camisas, las medias, los boxers, téngalas separadas en cajones o téngalas amontonadas. Lo mismo pasa con las cláusulas. Lo que las cláusulas le ayudan es a organizar las estipulaciones contractuales en el contrato. ¿Me voy a entender con la analogía o no? ¿Sí? O sea, sí, señor, o sea que usted puede básicamente, encontrar un contrato que sea un sancocho de palabras, pero que se entienda, y ahí están todas esas disposiciones contractuales o cláusulas, y no estén separadas ni por números, ni por ítems, ni nada, ni se titulen cláusulas. Es a lo que me refiero. Pero lo puede encontrar organizado, lógicamente, la recomendación es que eso debe tener una organización, pero a lo que voy es que se utiliza la palabra cláusulas, pero realmente son disposiciones contractuales en ese evento. ¿Es claro? bueno, señor, sí, señor. Ah, bueno, listo. ¿Claro, Joel? Sí, profe. Ok, bueno. Venga, ¿y su hermano Joel? ¿Está juicioso o no? Sí, profe, Ah, juiciosísimo. bueno, listo. Vale. Bueno, y vamos a hablar ahorita de las otras cláusulas que les decía, en ese caso.
Entonces, las otras cláusulas a las que me refiero son unas cláusulas que son propias de la compraventa, pero quiero que las hablemos de una vez acá, pues ya que estamos hablando de este escenario, entonces hablemos de esas cláusulas o de esas disposiciones contractuales, antes de que vayamos a ver la compraventa más adelante. O sea, lo que yo quiero nuevamente es para que hagamos énfasis en la importancia de los elementos accidentales del contrato. Entonces, esas cláusulas son las siguientes, o esos pactos, o esos acuerdos adicionales, es que llámelo como quiera, estipulaciones contractuales, cláusulas, pactos adicionales, como lo quiera señalar, son estas. El pacto comisorio, el pacto de retroventa, el pacto de retracto y el pacto de reserva de dominio. ¿Ok? ¿Por qué me gusta hacer mención a eso? Reitero, por la misma idea de siempre, para que ustedes vean cómo yo puedo jugar en los contratos dependiendo de los intereses que yo estoy persiguiendo en el contrato, en ese evento. Entonces vamos a mirar cada una de estas cláusulas o de esos pactos accesorios y los vamos a ir delimitando. Entonces, el pacto comisorio es el artículo 1935 del Código Civil, que dice: por el pacto comisorio se estipula expresamente que cuando no se paga el precio al tiempo convenido, se resuelve el contrato de venta. Entiéndese siempre esa estipulación en el contrato de venta y cuando se expresa, toma el nombre de pacto comisorio y produce los efectos que se van a indicar. Efectos. Por el pacto comisorio no se priva al vendedor de elegir las acciones que le concede el artículo 1930. ¿Cuáles son las acciones del 1930 del Código Civil? ¿Lo recuerdan? ¿O no? ¿Cuáles son qué, profe? Las acciones que señala el 1930 del Código Civil. Ya se las coloco ahí. Entonces, vean, las del 1930 son las siguientes. Acá copiando. Dice el 1930, si el comprador está constituido en mora de pagar el precio, el vendedor tiene derecho para exigir el precio o la resolución de la venta con resarcimiento de perjuicios. ¿Recuerdan a qué se refiere esto? O sea, si a mí me han incumplido, yo tengo dos posibilidades. O ejecuto o pido la resolución del contrato. ¿Me hago entender? ¿O no? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Entonces, ¿cuál es la gracia del pacto comisorio? ¿Qué creen ustedes? Pónganle malicia indígena al tema. ¿Qué creen ustedes que se deriva de eso? Profe, yo considero que si el comprador no paga el precio, entonces el contrato como que se resuelve, ¿no? Pues eso es lo que dice la norma, pero póngale la malicia el por qué hacerlo. Pues porque hubo incumplimiento. Y porque de pronto pueden haber Porque más No, eso no opciones, vendría ¿no? siendo una acción resolutoria. yo, no, profe, Sí, yo digo no. que el comprador puede darse el caso de que no cumpla con lo pactado. Y eso Ok, es que comisorio básicamente es realista. Vea. como unas arras, pero sin dinero. No, sí, no, pero vea que lo que usted dice es importante, porque ¿qué es lo que hace? Todo eso son como híbridos o transformaciones de otros pactos que se han ido manejando en ese sentido. Les voy a poner tres escenarios y ustedes me van a entender. El primer escenario, entonces yo le digo a Carlos, Carlos, le vendo mi carro, ¿cierto? Y vale 50 millones de pesos. Entonces yo le digo, le entrego el carro y Carlos me debe los 50 millones de pesos. Determinamos, Carlos no me paga. Si Carlos no me paga, ¿yo qué podría hacer? Una de dos.
o ejecutarlo para cobrarle los 50 millones de pesos, ¿cierto? O podría iniciar una acción de resolución del contrato. ¿Por qué inicio una acción de resolución de contrato? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que me devuelva el carro y me devuelva prejuicios, poder recuperar la propiedad. ¿Me entienden hasta ahí? ¿Sí o no? Profe, o sea que con la Sí, profe, ejecución Sí, no se profe. vuelve el carro. No, porque con la ejecución estoy buscando es que Claro. el cumplimiento de la obligación. En Ok, cambio, con la ok. resolución ya no quiero la plata, sino quiero que me devuelva el carro y me indemnice. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O no? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Pero entonces, ¿qué puede pasar? El segundo ejemplo, que yo le vendo a Carlos el carro, pero no se lo entrego. Y establecemos un pacto comisorio. Entonces le decimos, yo le digo, Carlos, le vendo mi carro. Y se lo entrego en un mes cuando usted me pague. ¿Cierto? Ahí ya está el contrato. Sin embargo, establecemos el pacto comisorio y el pacto comisorio que va a indicar que si usted no me paga, inmediatamente el contrato queda resuelto, sin necesidad de declaración judicial en ese evento. Es decir, usted no vino, pues nada. Es como si no me hubiera mostrado interés en el contrato, ya no hay contrato, en ese caso. ¿Y yo por qué ya no necesito ir a la resolución del contrato? ¿Por qué razón? Porque no necesito recuperar mi carro, sino que todavía lo tengo. Entonces el pacto comisorio que me va a permitir que si Carlos me queda mal ese día, yo ya inmediatamente puedo ir a vendérselo a otra persona porque el contrato ya quedó resuelto. Como lo dijeron ahí, puede llegar a verse visto como unas arras, pero sin entregar ninguna suma de dinero, en este caso. ¿Lo ven o no lo ven? Sí, señora. Ah, o sea que básicamente eso evita un proceso judicial. O sea, o sea, eso Sí, quita porque es que si no establecemos el pacto comisorio, yo solamente tengo dos caminos. O resuelvo el contrato o ejecuto el contrato, ¿cierto? Pero el contrato sigue vivo en ese caso. En cambio, si yo establezco el pacto comisorio, haga de cuenta que si ese día no me cumplieron, el contrato se desvanece automáticamente. Esa es la idea del pacto comisorio. Me parece que son herramientas útiles. Entonces yo digo, Carlos es como incumplido y yo no quiero después estar con problemas con él, entonces yo le voy a decir que sí, que realicemos el contrato, celebremos el contrato, pero que si él me incumple con el pago, aplica el pacto comisorio, o sea, si él no llega ese día con la plata, ya el otro día yo no tengo nada que ver con él. Y listo, estamos ahí. Vean que eso puede ser venenoso por lado y lado, porque es que si usted no sabe, de pronto, ¿qué tal que, ojo, qué tal que yo sea el comprador, Carlos sea el comprador y Carlos sea el que me meta el pacto comisorio y él se está beneficiando él, ¿no? Y yo estoy pensando que si él después me incumple, con el pago yo puedo ejecutarlo o demandarlo. Y mentiras, él colocó una salida en el contrato. ¿Me entienden? o Sí, sea que señor. ya depende del extremo contractual de que lo formule. Sí, eso se lo voy a decir de una forma que suena feo. ¿Quién se deja meter los dedos en la boca? Entonces yo le puedo colocar cláusulas en contra suya. Y ahí sí va de la mano con lo que le decía ahorita Carlos. Diligencia. Si usted no dice nada y las cláusulas lo afectan, lo siento. Es muy diferente cuando yo coloco cláusulas en su contra, pero aprovechándome de mi posición dominante. Eso ya es diferente. Pero cuando vos somos contratantes en igualdad de condiciones y usted por negligencia se deja meter los dedos en la boca, lo siento mucho. A llorar al modular. Profe, ¿Cómo? pero una pregunta. Por ejemplo, usted como vendedor puede darse el caso de que usted o sea, puede darse el caso de que usted le pueda pedir al comprador que certifique la existencia de fondos para el pago. O sea, lo que usted nos está explicando acá me hizo recordar mucho al artículo 739, que era que el tenedor puede exigir al librado que certifique la existencia de fondos para el pago del título a futuro.
Pero porque son, Entonces no no, sé pero si se puede pero analogar ese concepto con lo que usted son nos está figuras explicando. diferentes, son figuras diferentes en ese caso. Son figuras diferentes en ese evento. Pero yo sí puedo hacerlo en la etapa precontractual. Ejemplo, si usted viene y me dice, venga, véndame su casa y celebremos el contrato. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Yo le puedo decir, vea, si usted quiere que yo le venda mi casa y que le dé un plazo para pagarme, tráigame un codeudor, ¿cierto? Le puedo decir, suscríbame un título valor, eh, una hipoteca, o le puedo decir, demuéstreme que tiene con qué pagar, ¿sí? Entonces, demuéstreme, cuando se le dicen que, que traiga un codeudor con finca raíz, ¿qué es lo que están buscando? Dos garantías. Uno, un codeudor y dos, saber si la persona tiene patrimonio. Es lo mismo acá. Todas esas cosas se pueden hacer en ese evento, pero la figura es diferente a la que usted me plantea de los títulos valores. Pero yo en la etapa precontractual puedo moverme en todo eso. Por ejemplo, en las franquicias. Hay algunas franquicias hay algunas franquicias que adicional al valor de la franquicia, que es un valor bastante alto dependiendo de la franquicia que sea, le exigen a quien va a adquirir la franquicia, o sea, al franquiciado, que demuestre que tiene recursos económicos o patrimonio por tanto monto, por tanto valor. Entonces, no es un requisito legal, sino es un requisito de la contratación del franquiciado, del franquiciante, porque pues el franquiciante no quiere contratar con cualquiera, sino también quiere ver que quien adquiera su franquicia tenga un músculo financiero para poder adelantar esa franquicia en ese evento. ¿Es claro? Sí, profe, gracias. Listo, vale. Vean que todo lo que ustedes me preguntan nos lleva a una misma conclusión. Los contratos no son rígidos, los contratos permiten moverse por muchas, pero muchas partes. Cuénteme, Carlos. Profe, ¿será que de pronto me puede explicar, me puede dar unos ejemplos en el que analicemos este pacto de las dos partes contratantes, por favor? ¿Pero cuál pacto? ¿El comisorio? Sí, que no sé, como que comprendí bien la parte en el que si el comprador pues no paga el precio de la cosa vendida, se resuelve el contrato, ¿no? Pero y a la parte y el vendedor entonces ¿qué puede hacer? O qué, según lo del 1930 señala que puede exigir el cumplimiento o resolver el contrato. Pero, o sea, no sé, ¿me puede dar ejemplos, profe, por favor? Ok, lo que pasa es que el pacto comisorio, como ustedes lo ven, está especialmente diseñado respecto del precio, no respecto de la entrega de la cosa, ¿cierto? Ahí es claramente, la norma es muy clara en establecer que es frente a qué, al precio de la cosa. O sea que el otro ejemplo no existe, Carlos. Pero en la doctrina se discuta al respecto, dicen, el hecho de que la norma establezca un pacto comisorio, ojo, no quiere decir que todos los pactos tengan que estar en la norma. Yo puedo diseñar un pacto similar para otro tipo de contrato o para otro tipo de obligación. O sea que yo podría también establecer algo similar como decir, si en tal fecha usted no me ha entregado la mercancía, se entenderá que el contrato se encuentra resuelto. Punto. ¿Me hago entender, Carlos? Y no es propiamente un pacto comisorio, pero tiene la misma esencia del pacto O comisorio. sea, de Cuba. Sí, ujú. O Ah, sea, se ok, pueden listo. acomodar. Volvemos a lo mismo. Es que las cláusulas o los elementos accidentales de contrato no son, no deben estar siempre en la norma. Pueden estar en la imaginación de los contratantes siempre y cuando no vayan en contravención de normas imperativas, en ese caso. Entonces, ¿yo por qué no podría colocar, digamos, un ejemplo diciendo en un contrato de arrendamiento, no en un contrato de compraventa, diciéndole, vea, pactamos que si al día 30 de agosto el señor Carlos Fernando no me ha consignado el valor del primer mes de arrendamiento, no hay contrato. Es lo mismo, ¿sí ven? Pero lo está adaptando para otro tipo de contrato en ese evento.
O al revés, que si a tal fecha usted no me ha entregado tal cosa, no hay contrato. Lo mismo en ese evento. Ah, ok, listo, profe. Por eso le digo, a mí más que esto siempre lo van a encontrar escrito, pero la idea principal que yo quiero que ustedes se lleven de todo esto es de que los contratos se pueden moldear. ¿Listo? Pacto de retroventa. Pacto de retroventa es bien interesante. Es fácil de entender, pero vuelvo y les digo, lo interesante es su uso práctico. Entonces, ¿qué es el pacto de retroventa? Dice 1939. Por el pacto de retroventa, el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad que se estipule o en defecto lo que haya costado la compra. Te los traduzco. ¿Qué quiere decir eso? Que yo vendo algo y me reservo la posibilidad de volverlo a comprar y de volverlo a comprar por un valor mayor, por un valor menor o por el mismo valor de la compra, en ese caso. ¿Hasta ahí estamos claros? No, profe, no entendí. ¿No? Es decir, usted me Profe, dice, ¿puedo volver a explicarlo? Que es que no lo entendí muy bien. ok, es decir, bueno, ya ahí está el 1939 y siguiente. Pero, es decir, te lo voy a explicar con un ejemplo. Pacto de retroventa también se llama pacto de recompra y es la posibilidad de que el que venda vuelva a comprar lo que vendió. Entonces, en ese sentido, usted me dice, me gusta su carro. Yo le digo, se lo vendo. Yo le digo, pero lo que pasa es que yo le tengo no sé, un aprecio a ese carro. Necesito plata, pero se lo vendo, pero quisiera reservarme la posibilidad de volvérselo a comprar a usted más adelante. Eso es un pacto de retroventa. ¿A qué obliga ese pacto? A que quien compró el vehículo tenga que obligatoriamente vendérselo nuevamente a quien se lo haya vendido a él si esa persona se decide a recomprarlo. ¿Hasta ahí me entienden o no? Sí, señor. Sí. Ok. ¿Dónde está el veneno? O uno de los tantos venenos. Primero, ¿en cuánto lo voy a comprar nuevamente? Páctelo. Entonces yo puedo decir, si usted me lo vuelve a comprar, si usted me va a comprar lo que me vendió, ya se lo vendo más carito, le está el valor. O podemos establecer que se lo vendo en menos, porque los bienes se devalúan. Y si no decimos absolutamente nada, se entenderá que me lo compran en el mismo valor que yo se lo vendí. En ese caso, dígame, Santiago. Sí, profesor. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, digamos, yo le vendo a usted el carro, pero pues con el pacto de retroventa. Pero, digamos, ¿hay alguna, como por decirlo así, causal bajo la cual usted ya teniendo el carro no me lo quiera vender a mí de vuelta o es obligatoriamente cuando yo lo quiera recomprar hacer el proceso de venta? Cuando yo lo quiera recomprar, en ese caso. O sea, Entonces, por ejemplo, yo se lo vendí a usted y listo, el pacto de retroventa, pero entonces a los 2 meses yo lo quiero volver a comprar. ¿Automáticamente esa otra persona tiene que acceder a vendérmelo o claro, lo que solamente, para eso dejaron ese pacto. o sea, esa disposición del que lo vendió? No, pues a disposición de que lo vendió, no, a disposición mía que yo también acepté como comprador, en ese caso, Ok, entiendo. en ese evento. ¿Cuánto tiempo tengo? Ahí lo estaba colocando. El tiempo que se podrá reintentar la acción no puede pasar de 4 años, o el tiempo que se haya pactado. Eso también es venenoso, porque si yo le digo, listo, tiene posibilidad de volvérmelo a comprar, pero máximo en 2 meses le coloco un freno. Pero si yo no digo nada, usted tiene hasta 4 años para hacer la recompra. ¿Sí ve? Dígame, Carlos. Profe, mi pregunta iba enfocada a eso, o sea, porque es que no se puede coartar al nuevo propietario del vehículo a hacer con él lo que le plazca, o sea, entonces tiene Pero, esos pero ¿por qué no cuatro se puede? años para,
Profe, pues si yo lo compro usted el carro y bueno, efectivamente está este pacto, pero usted no me dice nada ni cuadramos nada, sí, se entiende que tiene 4 años, pero y si yo lo quiero vender, entonces no puedo. Da lo que dice Supo- acá la norma. Da lo que dice acá la norma, dice. Por el pacto de retroventa en mis efectos. El pacto de retroventa en sus efectos contra terceros se sujeta a lo dicho en el 1547 y 1548. Entonces vamos a ver qué pasa frente a los terceros en ese caso. Es que ahí se vienen muchos problemas. ¿Y por qué se vienen muchos problemas? No solo por lo que dice Carlos, por el deterioro del bien, o no solamente por el deterioro, sino por las mejoras que puedan tener el bien. Porque pueda que yo le venda a usted hoy una finca, hoy, que sea un lote y usted en 4 años sea un lote con 50.000 palos de café. Eso tiene una diferencia notable, ¿no creen? O sea, no es lo mismo una finca, un terreno despejado a un terreno lleno de ya una producción agrícola con unos árboles de 4 años de edad. Entonces eso tiene sus cosas ahí que mirar. Entonces ya la vamos a mirar, Carlos. Entonces simplemente para que lo vamos estructurando. Uno, o sea, ya miramos el punto que me pregunta, pero lo primero que quiero que miremos es, ¿me entienden la esencia? Yo pacto que le vendo, pero que puedo volverla a comprar. ¿Hasta ahí estamos claros Sí, o señor. no? Sí. Segundo punto, nosotros pactamos el precio de recompra, que puede ser diferente al de la venta inicial, o puede ser el mismo. ¿Claro ese punto? ¿Sí? Sí, señor. Tercer punto, el tiempo. El tiempo en el que puedo hacer la recompra es en el que hayamos pactado o 4 años, que lo dice el 1943. Acá me hace unas aclaraciones que ya las vamos a mirar en esa parte, pero hasta ahí estamos claros. Listo. Entonces ahora frente a lo que dice Carlos, dice, Qué pena, profe. señor, ¿Esos 4 años se pueden alargar? O sea, si uno quiere, ¿pueden ser más largos? O sea, es que ahí la dice que... norma, la norma, la norma lo señala en un tiempo máximo, pero hay discusión respecto a si se puede colocar un tiempo mayor en ese caso. Eso es discutido en la práctica. Ok, profe. Ustedes, yo creo que ustedes se han dado cuenta de algo muy interesante en el derecho privado que parece algo muy cuadriculado, pero muchas veces no tiene blancos y negros, sino tiene muchas zonas grises en ese caso. Pero esas zonas grises, ¿quién las pinta o quién las aclara? Los contratantes con las estipulaciones contractuales, libertad contractual. Entonces vean lo que dice acá y acá le vamos a dar respuesta a Carlos. Dice, el pacto retroventa en sus efectos se sujeta a lo dispuesto al 1547 y 1548 frente a terceros. ¿Qué dice el 1547? Si el que dé una cosa mueble a plazo bajo condición suspensiva la vende, o sea, perdón, la enajena, transfiere la propiedad, no habrá derecho de reivindicarla contra terceros poseedores de buena fe. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted, Carlos, vende y no respeta la recompra, el tercero que le compra a usted, si es de buena fe, no tiene problema. Se mantiene sano y salvo. Pero si es de mala fe, pueden ir en contra de él también. Ahora, si ese tercero es de buena fe, quien tenía que respetar esa recompra, o sea, el comprador inicial que después se convierte en vendedor, debe indemnizar perjuicios por no haber respetado la recompra. ¿Estamos claros, Carlos? Profe, ¿me puede repetir lo último, por favor? Ok, entonces lo que le digo, yo le vendo a usted y usted tiene la obligación de revenderme en un tiempo especificado. Entonces usted vende antes a un tercero, no respeta el pacto. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Listo, entonces ¿yo qué puedo hacer? Como inicial vendedor que ahora quiero comprar o que quiero recomprar. Yo lo que puedo hacer es, uno, irme en contra del tercero que le compra a usted si es de mala fe
O sea, si él lo hizo de mala fe. O dos, irme en contra suya para que me indemnice los perjuicios que me cause no haber respetado esa compra. ¿Estamos ahí claros? ¿O no? Ah, ok, profe. O sea, Les tiene pongo dos salidas. un ejemplo de cuándo puede haber un tercero de mala fe. Sencillo. Yo le vendo a usted una finca, establecemos un pacto de retroventa y en la escritura pública está el pacto y se escribe y todo. El tercero que compre siempre va a saber que el pacto existe. Entonces, siempre va a tener que respetarlo. ¿Me entienden ahí o no? Es O sea, decir, profe, el tercero de buena fe es un tercero que no tenía ni idea de la existencia del pacto. exacto, o sea que la buena y la mala fe se determina dependiendo de si la persona Del conocía o no. conocimiento o desconocimiento. Exacto, Ok, profe. exacto. Listo. María Paula y luego creo que no sé quién más levantó. Fue María Paula y creo que Diana, no sé. Dime María Paula. Profe, qué pena lo que está explicando ahí de que el tercero que compre pues se ve obligado a respetar este pacto, pero eso, si ya pasaron los 4 años que nos habías explicado antes, ya no se Ah, ve no, si comprometido al ya, pacto. exacto, si ya pasó el término para recomprar, ya no pasa nada. Yo ya no tengo Ah, posibilidad de listo, ok. pedirlo. Gracias, profe. Tenía esa duda. Dígame, Santiago. Sí, profesor. Por ejemplo, se realizó de buena fe con el tercero. ¿Qué Sí. proceso, qué puede realizar el primer vendedor que ahora está con intereses de comprar? Y, O sea, en contra del que no respetó el pacto. Sí, en contra del que no respetó el pacto y si hay alguna posibilidad de generar un... No, pues no sería de venta porque pues ya pasó a manos de un tercero. Pero digo, ese tercero solamente está obligado si de mala fe compró. ¿Sí? Pero si él compró de buena fe, él ya no entra en el problema. El problema es entre el que irrespetó el pacto. Y eso que se llama un incumplimiento contractual. Y eso es un tema de acción de responsabilidad civil contractual en donde yo voy a buscar pago de perjuicios. ¿Claro, Santiago? Profe, una Cuénteme. cosa. Pues, o sea, sí, y Sí, doctor, ahí, claro. ahí lo que acaece es que, pues, entre comillas, de pronto no hay una pérdida total, pero es que se supone que si se realiza o se establece este pacto de retroventa es por precisamente lo que usted comentó con antelación, que hay como cierto afecto hacia ese bien, y si yo, eso es lo único que a mí me interesa, a pesar de que a mí me indemnicen, no hay ninguna otra manera para yo volver a tener ese bien en mi poder, o sería comprarle a ese tercero con Al las... tercero de buena fe, sí. En lo que le vaya a vender. Exacto, o sería Ujú. comprarle a ese tercero de buena fe con los perjuicios que me pague el que me incumplió el pacto, ¿no? Porque, pues, No precisamente con precisamente, los perjuicios, sí, ¿no? Pero si el otro, si el tercero no lo quiere vender, lo siento. A llorar al modular. paila nada que hacer. Nada que hacer Ah, en ok, ese profe. caso. Profesor, Listo. ¿esos perjuicios son equivalentes al precio que se quedó No, suscrito en el de preventa o cómo son esos no, perjuicios? los perjuicios sean lo que se cause, daño emergente, lucro cesante o si llega a haber algo inmaterial también. Pero el precio de venta no, no porque antes usted era que tenía que pagarle al otro, no el otro a usted. Ok, listo. Por ejemplo, usted le iba a comprar porque con eso tenía previsto un negocio. Entonces usted no pudo recomprarle por el que el otro le incumplió, ya no va a tener las ganancias de ese otro negocio. Las ganancias de ese otro negocio es el perjuicio que tendría que indemnizarle en ese caso. ¿Estamos ahí claros? Listo, doctor. Listo. Vean esto. Entonces dice el 1941. El vendedor, perdónenme que no hemos hecho pausa, yo creo que ya no la vayamos a hacer. Terminamos y acabamos antes. ¿Listo? Que ya nos faltan 2 pacticos más y son rápidos.
Entonces, ¿qué dice el 1941? Dice, el vendedor tendrá. ¿Tendrá qué significa? ¿Que es una norma qué? Imperativa. Imperativo porque se dice tendrá, ¿no? O sea, Sí, tendrá derecho a que el comprador le restituya la cosa vendida con sus acciones naturales. ¿Listo? Tendrá asimismo derecho a ser indemnizado de los deterioros imputables o hecho o culpa del comprador. O sea, si yo le voy a recomprar y usted me va a encontrar una cosa totalmente destruida, me tiene que indemnizar en cuanto a ese deterioro, que es por culpa suya. Y será obligado al pago de las expensas necesarias, pero no las invertidas en mejoras útiles o voluptuarias que se hayan hecho sin consentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Se los traduzco. Yo hago el pacto con Carlos, yo le vendo, entonces yo le vendo la finca. Y la finca tenía 2.000 palos de café. Se la vendo en 200 millones. Y le digo a Carlos, Carlos, establezcamos un pacto de retroventa que yo en un plazo máximo de 5 meses, perdón, de un año se la pueda volver a comprar. Entonces yo a los 3 meses se la voy a comprar y Carlos tumbó todos los palos de café. Ese perjuicio me lo tiene que indemnizar él a mí. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O no? sí, señor. Listo. Segundo escenario. Cuando yo se la voy a recomprar, él no tumbó los palos, sino que antes ya no hay 200, sino hay 20.000 palos de café. O sea, hay mejoras en ese caso. En ese evento, nuevamente recuerden cuando ustedes vieron bienes el tema de las mejoras útiles, voluptuarias, necesarias. Si esas mejoras que hizo quien compró inicialmente la finca quiere que se la reconozcan a él cuando él vuelva a venderle la finca al primer vendedor, tendrán que haber estipulado que en la recompra se deberán tener en cuenta el valor de las mejoras útiles y voluptuarias. Si no se dice nada, el que recompre solamente paga las mejoras necesarias. Venenosísimo. ¿Me entienden por qué? O sea, quiere decir que Profe, sí. ¿podría repetir esto un momentico? No entendí. Okay, pues les digo que esto es de detalle, esto es venenosísimo, por eso después uno termina diciendo yo fui una hueva haciendo ese contrato, porque, o sea, entonces, ¿qué es lo que dice? Ojo, no solamente basta pactar el pacto de retroventa, sino que adicional de pactar eso, hay que pactar también efectos derivados del pacto. Entonces, recomendación, si va a pactar la retroventa, páctela, pero adicional de eso, establezca claramente el valor de la recompra. Pero adicional de eso, establezca, en caso de que le recompren, qué va a pasar con las mejoras. ¿Qué mejoras va a reconocer el que recompra el bien? Si todos los tipos de mejoras, recuerden que hay 3, porque si no se dice nada al respecto, eso es una norma supletiva, las únicas mejoras que se van a reconocer son las necesarias. Y 2.000 palos de café no es una mejora necesaria, es una mejora útil. En Útil. este caso. O sea Profe. que, por eso les digo que es venenosísimo, ¿por qué? Porque yo le digo a Carlos, Carlos, le vendo mi finca y metemos un pacto de retroventa. Carlos ni se da cuenta. Y yo al año vengo y le digo, Carlos, muy bonita le quedó la finca, se la recompro. ¿En cuánto la va a recomprar? En el mismo valor que usted me la vendió. En el mismo valor que se la vendí. Y adicional a eso, esos palitos de café nuevos son míos y no le va a pagar un solo peso. ¿Sí? Pero si yo hubiera colocado que la recompra era por un valor mayor y que me reconocía las mejoras, pues yo para recomprarle tengo que pagarle el valor mayor y las mejoras. ¿Ahora sí me hago entender o no? Profe, pero qué pena, eso podría tener una ambigüedad, ¿no? Porque si yo considero que esos palos de café para mí eran mejoras necesarias, o sea, No, Pero ¿cómo van a ser mejoras necesarias? no porque no contribuyen al La sostenimiento. No, o finca sea, no, no lo lo que dice necesitaba. es Bien. que tenga un valor de pero uso para él. sí, obvio, es a eso lo que ¿Un me valor refiero. qué? Un valor de uso para él, doctor, o sea, que tenga, o sea, que además de una valorización lucrativa, él sienta algo por esa cosa, pues, Claro, que tenga No, más lo que valor pasa es que, subjetivo para el hombre. lo que pasa Pero es que eso ahí está tiene que aumentando la utilidad del bien. pero les hago una pregunta. ¿Ustedes con quién vieron bienes? ¿Conmigo?
Yo No, sí, nada. Sí. Con Covaleda yo la vi. Entonces, bueno, entonces devuélvanse a bienes y estudien qué son las mejoras útiles, necesarias y voluntuarias. Porque ahí está la falla de ese caso. ¿Qué es lo que sucede? Procedimiento del bien. Hago un paréntesis. Hágame un paréntesis, no importa que a mí no me importa frenarme a explicar otras cosas, pero lo importante es que ustedes quede claro. Vean cómo se conjuga todos los bienes, obligaciones, contratos, todo con todo. Hay tres tipos de mejoras. Hay las mejoras necesarias, que son aquellas mejoras que se realizan con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de conservación. conservar el bien y evitar su detrimento. Por ejemplo, colocar una canal para que el agua no inunde el predio, que se caiga el techo, hay que mejorar el techo, que hay que colocar un dique para que el agua no inunde la finca, esas son mejoras necesarias. Cercados para que los animales no dañen los cultivos, todas son mejoras necesarias. Incluso las fumigaciones para evitar que se dañen los cultivos son mejoras necesarias. Las mejoras útiles no tienen que ver con utilidad práctica, sino con utilidad económica. Es decir, son cosas que no son necesarias para el Aumentan su bien, valor. sino aumentan su valor económico en ese caso. Ojo, no estamos hablando si es útil para el dueño de la finca o no, sino si genera utilidad económica, es decir, si genera aumento de valor del bien. Acá no me interesa si a mí me gusta el café, el banano o el cultivo que sea, sino que sea algo que genere utilidad económica para el bien, o sea, aumento del valor del bien. Y las voluptuarias son lujos que incluimos en el predio. Entonces, ¿a qué va con esto? Que si yo le vendo a Carlos una finca, pues me coloco el negocio, pueden haber varios escenarios. Primer escenario, le vendo la finca, pacto de retroventa, y no decimos absolutamente nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo 4 años, que le puedo recomprar por el mismo valor que le vendí, y que si compro, lo único que le voy a reconocer a él son las mejoras necesarias, es decir, lo que él invirtió para evitar el deterioro del bien. ¿Qué quiere decir eso? Que si él aumentó el valor económico del bien colocando piscinas, colocando otros nuevos cultivos y otras cosas, esa plática la pierde. ¿Cuál es el otro escenario? El otro escenario es que nosotros pactemos la retroventa, pero adicional de eso pactemos el término y tras de eso pactemos que si yo le recompro, le voy a pagar X valor más de lo que yo le vendí y que pactemos que yo le voy a reconocer todo tipo de mejora hecha al bien, en ese caso. ¿Me entienden ahí o no? Sí, profe. Señor, Tocora, Joel y los Señor, demás se sí, señor. preguntaban, ¿sí? Por eso digo que eso es venenosísimo, por eso digo que a veces quedarse callado es más venenoso, porque yo le digo, no, Carlos, es una cláusula inofensiva, un pacto de recompra, y nada más. Y después vean que detrás de eso todo el problema que está. Entonces, usted tiene que, por eso digo, si usted va a hacer un negocio, no sea tacaño. Si usted va a vender una finca que habla de 200, 100 millones, páguele 500.000 para un abogado para que le revise el contrato. No es nada frente a lo que se va a proteger. Cosas así. ¿Estamos claros ahí o no? Sí, profe. Sí, profe, claro, profe. Entonces, veneno total en ese caso. Listo. Pacto de retracto. Ese pacto también es muy interesante. No es lo mismo que las arras, porque uno escucha retracto y de una vez se imagina arras. Miren lo que dice el pacto de retracto, dice. Si se pacta que presentándose dentro de cierto tiempo, que no puede ser mayor a un año, una persona que mejore la compra, se resuelva el contrato, se cumplirá lo pactado, a menos que el comprador o la persona a quien está bien enajenado a la cosa se allane a mejorar en los mismos términos la compra. ¿Qué quiere decir eso? Es un pacto que me permite guardarme a mí como vendedor frente a un futuro mejor comprador, en ese caso.
Es decir, yo pacto, le digo a Carlos, le vendo la finca, pero coloquemos un pacto de retracto. ¿Qué quiere decir eso? Que si viene un mejor comprador, yo se la vendo a ese mejor comprador, a no ser que usted me iguale lo que me va a dar el nuevo comprador. Es un pacto interesantísimo, por lo menos ahorita en pandemia. ¿En pandemia qué pasó? La gente le está... Hay crisis económica, ¿no? Entonces puede que yo hoy tenga una crisis económica y pues muchas cosas han bajado de precio. Entonces yo le digo a usted, Carlos, le vendo mi casa, estoy mal económicamente, se la vendo en tanto valor. Pero yo preveo que pasando la pandemia, esa casa en un año pueda valer 30 millones de pesos más. Entonces yo le digo, Carlos, hagamos una cosa, hagamos un pacto de retracto, de tal manera que si en tanto tiempo llega un mejor postor, yo le vendo a ese mejor postor, a no ser que usted me iguale la compra, en ese caso. ¿Es claro o no? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Venenoso Profe, también me parece. profe, pero ahí es cuando no hay nada, Profe, y ahí se puede, nada conciso, ¿no? O sea, estamos hasta ahorita entablando, cuadrando los términos para mirar a ver si se puede comprar este bien, pero una vez que, o sea, una vez que los dos cumplamos con las obligaciones, la suya, entregarme el bien y yo pagarle el dinero, ya ese pacto se extingue, ¿no? Si ya se hizo, No, no, o no. sea, o siguen y después cuando venga Sigue. otro a comprarlo, Sigue, es que entonces para eso mismo lo pacto. me Para eso saca a mismo mí lo de la pacto. casa y Le toca, es que ¿cómo para así, eso es el profe? pacto. Para eso es el pacto. Pero que Entonces, acá el artículo está incompleto. Para eso es el pacto, Carlos. Necesariamente para eso es. Es decir, usted está sujeto ¿a qué? A que el contrato sea resuelto y el contrato se celebra ahora con otra persona. ¿Qué debe hacer para que eso no pase? Págueme más, lo que es la nueva propuesta. Lógico, pues ahí puede haber una discusión de que ustedes digan, no, pues ahí puede haber un fraude y yo me invento un nuevo comprador y todo. Pues demuestre que hay un fraude. Dígame, Joel. profe, justo iba a eso, a que se puede, ahí en esa también se puede mirar, en el pacto de retracto se puede entrar a mirar la buena fe o la mala fe del segundo comprador. Me refiero a que, digamos, Sí, yo, claro, yo le claro, eso vendo puede la ser un casa. montaje. Eso puede ser un montaje completo, pero también pueda que no, lo que yo les estoy diciendo. Vea, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Eh, con el tema del dólar, que yo le vendo a usted hoy algo y yo prevea que por necesidad económica le vendo un valor, pero que en un tiempito que vuelva y suba el dólar, eh, el valor va a ser otro. Entonces yo hago un pacto de retracto. Es la posibilidad de retractarme de lo que le vendí para vendérselo a otro mejor postor, en ese caso. O lo que les decía en el tema de la pandemia. También se pueden malversar. Todos los pactos pueden ser malversados o utilizados fraudulentamente. Pero vea que lo que dice acá la norma, dice, la disposición del artículo 1940 aplica en este pacto. ¿Cuál es la del 1940? La que está en el de retroventa, el efecto frente a terceros, de buena fe. ¿Sí ven? En ese caso. Y dos, dice que también aplica el tema de las prestaciones mutuas, o sea, lo de las mejoras. Porque qué tal que yo al año o dentro del año usted venga a hacer el retracto y yo haya mejorado el bien, pues también aplica el tema de las prestaciones mutuas, en ese caso. O sea, que el pacto retracto no solamente debería ir el retracto, sino aclarar el término y aclarar el tema de las mejoras a futuro para las profe, prestaciones mutuas. Señor. a lo que, o sea que esto debe quedar el gravamen ahí en la escritura pública correspondiente al bien, para por si se Claro, llegara a claro, presentar una situación. eso queda todo ahí. A eso iba, porque si digamos, bueno, inicialmente se pacta este pacto, valga la redundancia, el bien está en cabeza de X persona, pero pues al uno efectuar
la compraventa, obviamente incluyendo este pacto, pues ya no estaría en cabeza de la misma, sino de la otra. Entonces ahí, pues, en el caso de que no se conste este pacto en la escritura pública, pues no hay nada que hacer. Pues que Carlos, si no consta en la escritura pública, no hay pacto. Sencillo. Pero puede constar en el documento privado, No, ¿no? porque no, ojo, porque ahí sí se está pegando un reversazo muy No, bravo. obvio, ¿Y por profe, qué? sí, Porque y es que yo sé que los bienes, este contrato es sí, son solemne. solemnes. Entonces Ajá. ahí vale. Eso pasa mucho en la práctica. Lo que usted dice es también muy interesante en la práctica. ¿Por qué? Porque hay gente que se sienta, hacen miles de pactos, los hacen en la promesa de venta o lo que sea, y cuando hacen en la escritura no dicen nada, y van y utilizan la minuta de la notaría. Entonces ahí A eso pues, iba, profe. la O sea, embarraron, porque es que yo puedo haber dicho con usted acá hasta milagros, pero si eso no lo dejamos en la escritura pública, que es donde consta el contrato porque es solemne, no está. Ahí sí, listo, nada que hacer en ese listo, evento. profe, claro. Vea que ustedes mismos están cayendo en cuenta de que esto es no de astucia, sino de diligencia, reitero, de diligencia. Y no para hacer cosas malas, sino pues para uno mover sus intereses en los contratos. Profe, yo tengo otra pregunta. Cuénteme. ¿En qué momento se termina el pacto de retracto? O Ahí la sea, norma lo decía, que no puede ser mayor a un año. El tiempo no. que se pacte. Si no se pacta a tiempo, es un año. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Y por último, yo creo que con esta acabamos ahí y dejamos ahí por hoy para no, que no hicimos pausa y también creo que nos ha rendido bastante en ese caso. Además porque el tema que iniciaría, ese tema me va a comer más de una hora, entonces no lo quiero dejar ahí hacia medio. Y hay otro pacto que es el pacto de reserva de dominio. Entonces el pacto de reserva de dominio va en lo que dice, el vendedor puede reservarse el dominio de la cosa vendida mueble o inmueble hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio. Y el comprador solo adquiere la propiedad de la cosa con el pago de la última cuota del precio, cuando éste deba pagarse por instalamentos, pero tendrá el derecho al reembolso de la parte pagada, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo soy desconfiado como vendedor y le digo, le vendo, le entrego, pero le hago la tradición cuando me acabe de pagar la totalidad, en ese caso. Es decir, dejo como la tradición suspendida en el tiempo y condicionada ¿a qué? Al pago total de la obligación del precio. ¿Claro ahí? Sí, señor. Sí. Que, profe, Listo. ese pacto de dominio, o sea, mucho como en la práctica, ¿no? O sea, hasta que usted Todo no me eso se entregue da en la la plata, práctica. Todo eso se da en no, la sí, pero práctica. como más en la vida cotidiana. Sí, sí, Pues, no, todos, es que todos entender. son, vuelvo y les digo, y todos ustedes los van a ver transformados, porque es que estos acá están dentro de la regulación del contrato de compraventa, pero yo tengo la posibilidad de transformar o crear pactos similares en otros. O sea, así mismo como hay contratos atípicos, también hay pactos atípicos que no están dentro de las normas, que nacen de la creatividad de los contratantes. Ya lo hemos dicho hace un rato. Y todos esos son elementos accesorios del contrato. Yo le gasto mucho tiempo a esto, especialmente ¿por qué? Porque ya después cuando entremos a mirar contrato por contrato, pues eso ya lo que dice el código, o sea, eso ya no tiene mayor discusión ni gracia. Pues sí, tiene importancia, porque es que ustedes conozcan dónde van a estar los elementos de la naturaleza de los contratos, o sea, dónde está la regulación. Pero quiero que se lleven la idea de esto, o sea, uno de los contratos puede ser muy versátil, puede ser muy moldeable todo el tema, y no con una mala intención, sino con la finalidad de que los contratos sirvan para lo que uno necesita. O sea, los contratos no tienen que ser cuadriculados siempre, en ese caso. Entonces usted puede perfeccionarlos y para beneficio incluso mutuo, para beneficio de ambas partes en ese evento. ¿Estamos ahí claros? ¿O hay alguna duda, pregunta, observación?
Señor, todo claro. ¿Todo claro? Vean que, pues, no sé, pues no digo que eso sea fascinante, pero es interesante. Sobre todo pues porque uno toda la vida va a estar celebrando contraticos por lado y lado. Por eso, y ya lo digo a modo de comentario, cuando uno a alguien le dice, le cobro tanto por revisarlo, hacerle el contrato, eso le abren a uno los ojos y uno le dice, bueno, entonces contrate. En la tienda consigue una forma ni Minerva, ¿no? Usted va a la tienda y compra con 200 pesos un contrato. O lo baja de internet. Pero lo que pasa es que son contratos pro forma, que no están hechos a la medida. Y de pronto hay cosas que sí hay que hacer a la medida de los intereses que tienen los contratantes, para no tener uno después inconvenientes posteriores. O si no, ya después vienen y lo buscan a unos cuando ya tienen el conflicto judicial para que uno los defienda. Y ahí les cobra a uno mucho más, en ese caso. Buenos datos, profe. Y no, es que es verdad, o sea, lo que les digo, a veces le da uno rabia. Yo, una vez un cliente comprando una casa de 500 millones de pesos, con unas vainas ahí todas raras, entonces yo le dije, listo, yo le armo el contrato con todas las cosas raras que usted me está diciendo para lo que le beneficie, y le cobro 2 millones de pesos por hacerle el contrato. No, que como así, que creía que eso valía 200.000 pesos. Y le dije, no, listo, entonces no, hágalo usted. Listo, no lo hizo. Y cuando vino con el problema, le cobré muchísimo más por defenderlo en el problema. Le dije, bueno, sí, o sea, 500 millones de pesos, 2 milloncitos, para que usted proteja su negocio, ahora está pudiendo perder los 500 completos. Entonces, lo siento. Es así más o menos el tema. Pero la gente no le presta atención a eso porque la gente cree que, pues puede que nunca haya problema. Si a uno le cumplen, nunca va a haber problema. Pero hay eventos en los que hay mucho riesgo en los contratos. Entonces, en eso sí es de mucho cuidado. ¿Listo? Entonces, ¿alguna pregunta, duda? ¿No? Profe, disculpe, más o menos cuándo vamos a ver el contrato de permuta. Uy, yo creo que todavía nos demoramos un poquitico. Pero igual el contrato de permuta son 2 artículos. Porque es que el contrato de permuta lo único que cambia es, o sea, cuando veamos compraventa, vamos a ver la permuta, porque es que el contrato de permuta simplemente dice, es la misma compraventa, pero no es cosa por precio, sino cosa por cosa. Entonces, cuando estemos viendo compraventa, ahí yo creo que nos faltan unas 2 clases para empezar a ver compraventa. ¿Listo, profe? ¿Listo? Vale. Bueno, entonces, si no hay preguntas, yo creo que dejamos ahí y pues nos vemos el lunes presencial los que vayan presencial y virtual los que vayan virtual. Profe, ¿y Dime, cuándo Dan. estaría enviando de pronto el correo para restablecer esos listados No para los que para quieren ir? establecerlos,